Muy buenos días. Continuamos. Así está ahí. Muy buenos días. Continuamos con el programa en este tercer foro intergremial Querétaro Planeado. Y de acuerdo al programa, en unos instantes estará con nosotros la arquitecta María Elena Martínez Carranza con la presentación, con su ponencia Seguridad Urbana y Estrategias de Prevención. En lo que se prepara la arquitecta, me va a permitir leer su semblanza, que es muy importante, muy trascendente. La arquitecta es arquitecta por la Universidad Autónoma de México, con experiencia en planeación, movilidad, seguridad urbana. En noviembre del 2016 se recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la séptima legislatura, la presea Hermilia Galindo. En el rubro académico educativo, maestría en Administración Militar para la Defensa y Seguridad de Nacionales. En el rubro académico educativo, maestría en Administración Militar Nacionales. En el Colegio de Defensa Nacional en México, de 1999 al 2000, representante de la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, en la tesis Condiciones de pobreza de la población en México como un asunto de seguridad nacional. Certificación en prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental del CEPDET-LAC 2010. Estudió el llamado Ciudad Segura, Estrategias y Acciones Básicas en el Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey, en el Banco Mundial 2010-2011. La especialidad en Seguridad Ciudadana, Universitat Oberta de Cataluña, el 2011 al 2012, y el curso Stress of Placemaking con proyecto para públicos espacios, para espacios públicos, PPS en términos en inglés, en 2013 en Nueva York. Certificación como facilitadora de la metodología LEGO Serious Play 2016, directora del Grupo de Espacios 7 SADCB, consultores en planeación y seguridad ciudadana, presidenta del Centro Ciudadano de Estudios y Evaluación de Políticas, Planeación y Seguridad Ciudadana, y presidenta del Centro Ciudadano de Estudios y Evaluación de Políticas Públicas AC, organización en apoyo de los derechos humanos desde la perspectiva de seguridad ciudadana. Es profesional inmobiliario en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ha desarrollado desde el diseño, implementación y coordinación de los programas académicos diplomado, habitabilidad, espacio público y ciudad, desde una perspectiva interdisciplinaria. En la Dirección de Educación Continua y Actualización, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir del 2015 a la fecha, y diplomado Espacios Públicos y Ciudades Seguras, Planeación, Diseño y Gestión, en la Dirección de Educación Continua, Universidad Iberoamericana, 2007 al 2014, habiendo coordinado más de 40 proyectos estratégicos de intervención sociourbana para la seguridad ciudadana de la Ciudad de México, como consultora nacional del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU Habitat México. Entre otros proyectos, coordinó la investigación y desarrollo de la Guía de Diseño de Espacios Público Seguro, Incluyente y Sustentable del 2007, en la Sedesol ONU Habitat y del Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, documento elaborado para el Senado de la República y el Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat. Además de la supervisión en el diseño editorial de ambos documentos, fue diputada federal en la 54 legislatura y presidenta de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, primer Distrito Electoral Federal de Querétaro, 1988-1991. Delegada del Distrito Federal en Coajimalpa de Morelos, 1994 y 1997. Fue presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, 1976-1978. Es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Valle de México, en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, y ha sido vicepresidenta. Con ustedes, y sin más preámbulo, le demos un fuerte aplauso a la arquitecta María Elena Martínez Carranza. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a compartir mi presentación. Ustedes me dicen, ¿es correcta? ¿Está preparando su presentación? En unos instantes ¿Ya está comenzamos. compartida? Es correcto. Sí, ¿verdad? Estamos checando su presentación. En unos instantes comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. De manera
Quiero agradecer al comité organizador su amable invitación y de manera muy especial a la arquitecta Isabel Fonseca, presidenta del Colegio de Arquitectos de Querétaro, de mi colegio. Muchas gracias por poder compartir con ustedes algunas inquietudes en torno al tema de la seguridad urbana y cómo podemos entre todos trabajar para tener mejores condiciones de vida en nuestro territorio. Nada más quisiera preguntarles si se escucha bien, si no hay eco. Ok. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo define a seguridad ciudadana como aquella seguridad que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Se refiere a todas aquellas amenazas, a la seguridad personal, a la protección universal contra violencias y el delito. Pero lo más importante de esto es que focaliza su atención en el bienestar de las personas y reposiciona a la ciudadanía como el principal sujeto de la protección estatal, es decir, es el derecho a tener una vida digna. No sé por qué no me permite seguir. Okay. Seguridad ciudadana, entonces, es un cambio de paradigma donde la prevención tiene que ver más con la reacción y tiene un papel definitivo, es decir, invertir más en prevenir violencias y delincuencia que en reaccionar ya cuando sucedió el evento. Así tiene que ver muchísimo también la seguridad ciudadana con la importancia de la participación de todos nosotros en estos temas. Y suma a los 3 niveles de gobierno, a los sectores social, privado y académico, todo ello fortaleciendo la gobernabilidad en los territorios. Seguridad urbana es parte de aquella seguridad ciudadana que comentamos y se manifiesta obviamente en los terrenos, en los contextos urbanos, y es el acceso que tenemos todos a bienes y servicios, pero en equidad de condiciones. Es como vivimos cotidianamente en nuestras ciudades. Su ausencia, la ausencia de esta seguridad urbana, es lo que genera la violencia urbana y tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de la población. Violencia urbana tiene que ver con la forma entonces que vivimos a diario en nuestras ciudades y tiene, tiene un impacto directo sobre la calidad de la condición. Tiene que ver con el acceso a la equidad que tenemos de acceso a bienes y servicios y sobre todo oportunidades de desarrollo. O sea, las ciudades nos tienen que dar a todos y a todas estas oportunidades de crecer, de desarrollarnos en condiciones de equidad. Y hay que reflexionar si realmente nuestras ciudades están dando estas oportunidades. La seguridad urbana considera, por lo tanto, seguridad en la propiedad y en su tenencia. ¿Cuántos asentamientos tenemos en las distintas ciudades que las personas llegan por la falta de oferta de terrenos en condiciones de legalidad y entonces no tienen esta seguridad de su propiedad? Seguridad ante los riesgos naturales y humanos. Cuántas veces se asientan en zonas que no son las adecuadas y entonces no están teniendo esta seguridad urbana, y la seguridad ante la violencia y la delincuencia. Para procurar seguridad ciudadana y por lo tanto la seguridad urbana, es importante analizar e intervenir el entorno con estrategias y acciones preventivas. Hablábamos desde un principio que es un cambio de paradigma en donde la prevención es prioritario. Y yo quisiera compartir con ustedes algunos conceptos en cuanto a prevención que están en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Primero, la prevención social es todas aquellas políticas, programas y acciones que están orientados a reducir aquellos factores de riesgo que favorecen que se generen violencias y delincuencia en todos los contextos. La prevención social a la vez se define y se deriva en prevención social, prevención comunitaria y prevención situacional. ¿Qué es la prevención social ya en este tema? Es la que se lleva a cabo, como comentábamos, con programas integrales de desarrollo social,
cultural, económico, incluidos los de salud, deporte, educación, empleo, programas de vivienda y programas de desarrollo urbano. Se pretende que sean programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo, especialmente para aquellos grupos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Recuerden que comentábamos hace un momento que los contextos urbanos, las ciudades, nos tienen que dar a todos estas oportunidades de crecer y de desarrollarnos plenamente. Frente a problemas locales, la prevención en el ámbito comunitario atiende factores que generan violencias y delincuencia mediante la participación ciudadana y comunitaria para la convivencia y la cohesión social. Recuerden que hablábamos que la prevención social a su vez se divide en prevención social, prevención comunitaria y la que vamos a ver en un momento más. Esta prevención en el ámbito comunitario es muy importante cuando hablamos de la participación de los distintos actores, ya que se lleva a cabo mediante diagnósticos con la población en donde se identifican cuáles son aquellas condiciones que pueden mejorar su entorno y cuando aquellas condiciones les pueden dar más percepción de seguridad. Y la prevención situacional es aquella que consiste en modificar el entorno para evitar el delito de oportunidad. Y tiene que ver muchísimo la convivencia, quienes estemos en el espacio público, quienes nos convertimos en nuestras ciudades en ser aquellos vigilantes naturales que nos sumamos a la vigilancia formal, pero entre todos vamos cuidando y protegiendo nuestro entorno urbano. Y con esto disminuimos los factores de riesgo de violencia y delincuencia. ¿Qué es el delito de oportunidad? Retomo lo que planteamos en la guía de diseño del espacio público seguro, incluyente y sustentable, que tuvimos el gusto de coordinar y participar en el 2007, y se habla de aquel delito que ocurre cuando las condiciones del entorno facilitan al infractor la comisión del delito y le ofrecen cierto margen de seguridad de no ser sancionado por el aparato de justicia, incrementando así la recompensa que obtienen al cometer el hecho. Es cuando el costo-beneficio es favorable al delincuente. Es aquel delito que se da cuando está el contexto que le facilita, está el objetivo y no hay vigilancia alrededor. Recuerden ustedes que hablábamos hace un momento de aquella vigilancia natural. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestras ciudades, con nuestro desarrollo de los contextos urbanos? Hay experiencias que nos dicen que la planificación urbana combinada con otras acciones sociales y de seguridad pueden prevenir el crimen y reducir la delincuencia en las ciudades, inhibir el delito de oportunidad, disminuir la percepción de inseguridad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En muchas ocasiones no es tanto la incidencia delictiva que se da en un territorio, sino es el miedo de la población, es esa percepción de inseguridad que tiene la población en algún territorio urbano y lo que les limita a tener acceso a muchas de las oportunidades que pudieran tener de desarrollo en las propias ciudades. Sabemos que las causas del crimen son muy diversas, la desigualdad es una de ellas, pero hay una relación, como comentábamos, entre inseguridad, diseño y planificación y gestión urbana. ¿Qué factores de riesgo inciden en las violencias en las ciudades a partir de un enfoque territorial? Bueno, pensemos en territorios que han tenido un crecimiento extensivo y fragmentado, cuando hay insuficiencia de espacios públicos y de áreas verdes, cuando se da esta segregación social en el espacio urbano, cuando hay insuficientes recursos públicos precisamente para la provisión de servicios urbanos, ante esta extensión y ante esta fragmentación, hasta esta existencia de los vacíos urbanos. Entonces todo esto viene y complica para proveer servicios y una gran cantidad de viviendas deshabitadas precisamente en desarrollos que se hicieron lejos de los centros de población y que les es más costoso a la población el tema del transporte cuando estábamos en una situación que no estábamos como el COVID,
pero que gastaban muchísimo dinero en transporte público, entonces preferían abandonar las viviendas y regresar al centro de población cercano a sus zonas de trabajo, y entonces se vandalizaban todas estas viviendas deshabitadas. Se han entonces generado en todo el país ciudades extensas, ocupación de suelo no adecuado, ocupamos suelo agrícola que para la construcción no es nada adecuado, pero nos estamos comiendo este suelo agrícola, y también se están usando laderas, cauces de ríos, zonas inundables, y en muchos casos hemos estado perdiendo reservas ecológicas. Y todo esto es un factor de inseguridad en la población. Simplemente recordemos ahorita el tema que están viviendo en Tabasco, precisamente por haber ocupado zonas que tienen problemas inundables. Cuando hubo un huracán y en Acapulco se tuvieron temas terribles también por haber hecho desarrollos de vivienda en zonas que eran inviables. Entonces, es un tema que hay que tener en mente y es un gran riesgo. La lejanía de estos conjuntos habitacionales, precisamente, pues no hay equipamientos cercanos, la infraestructura es incipiente, no hay servicios urbanos, y tampoco es complicado el acceso a empleos formales. No hay escuelas, no hay centros de salud, en fin, y todo esto hace que dependan mucho del automóvil y del transporte público, que generalmente es deficiente, es escaso, y todo esto llega a alterar la calidad de vida en estos desarrollos habitacionales. Y lo que comentaba, que causan el abandono de la vivienda y crean un gran contexto de inseguridad entre los habitantes. El reto entonces son políticas públicas que permitan a la población vulnerable el acceso a suelo urbanizado bien ubicado y acceso a la vivienda adecuada. Hace muchos años había un programa de reservas territoriales, y que era precisamente para atender a la población en situación de vulnerabilidad económica, y que tuviera por lo menos los servicios básicos, pero de una manera planeada, en donde a través de empezar con un pie de casa, poco a poco los servicios iban ingresando al territorio, y había buena participación en ello de la ciudadanía. Y todo esto hace que en las ciudades se estén dando, ante la falta de esta oferta de suelo, asentamientos precarios, asentamientos que tienen carencia de servicios, de equipamientos, como comentaba, y que son zonas también de alto riesgo para ellos mismos y para el resto de la población, porque no estamos integrándolos, porque no hay esta posibilidad de compartir con ellos las condiciones que les puede ofrecer la propia ciudad. Y lo que comentábamos, o sea, las violencias que se dan ante la falta de oportunidades de desarrollo. Estamos teniendo una violencia urbana en nuestras ciudades de manera muy importante. La seguridad, ¿y qué hablábamos de la vivienda? La seguridad urbana se refiere, por lo tanto, a aquellos atributos que están alrededor de la vivienda, o sea, en dónde se localiza la vivienda, cómo es accesible llegar a donde está la vivienda, hay movilidad, hay opciones de movilidad. Comentábamos que lo que se está generando es el uso del automóvil, porque no hay otra forma de moverse, un transporte público que tampoco les es rentable, porque no es económicamente rentable para ellos, generalmente en malas condiciones. Este transporte público en los trayectos, en los vacíos urbanos, es sujeto también a condiciones de asalto. Se dan en muchas de las ciudades. El transporte público es uno de los puntos más inseguros para la población, y de manera muy importante también para las mujeres. Y la verdad, hay que analizar cuando estamos viendo la vivienda y sus factores de riesgo, qué tanto acceso tenemos a espacios públicos, áreas verdes, en fin. Y todo esto tiene un profundo impacto en el comportamiento, tanto al interior de la vivienda como al exterior, y puede ser un detonador de situaciones de riesgo y de violencia familiar. Escuchaba en la ponencia de la arquitecta Fonseca, precisamente, que ella hacía referencia
a este tema cuando se hablaba del tamaño tan pequeño de las casas. Entonces, cuando no hay las condiciones en el entorno de habitabilidad, es cuando surgen situaciones de riesgo por el estrés de la violencia familiar, y lo hemos estado viendo ahora con el COVID, cómo se ha incrementado la incidencia delictiva en violencia familiar. Todos estos factores de riesgo para la violencia en la vivienda, uno de ellos es el hacinamiento. Estudios desde el diseño y la psicología han identificado que estas condiciones de hacinamiento, de temperatura, de ruido, de falta de privacidad, influyen en el estrés y por lo tanto en la convivencia y violencia familiar, tanto en la pareja como en los niños. Imaginemos ahorita que estamos todos, llevamos ya buen número de meses en casa, en distintas condiciones, con el estrés del trabajo, si lo tengo, si lo estoy conservando, no lo conservo, con los niños que tienen que estudiar, que tienen a veces exámenes, que no pueden salir porque no hay espacios públicos que les faciliten esa recreación, ese uso del ocio, de aplicar el ocio, y aparte no podemos salir porque estamos confinados. Entonces, ese ambiente que se da en un ambiente pequeño, en donde no hay privacidad, en donde lo mismo uno ve televisión y el otro está estudiando porque tiene examen, en donde los niños están jugando dentro de la casa, entonces se crean ambientes de estrés, y esto se está manifestando en esta violencia familiar que se ha incrementado en las zonas urbanas de manera muy importante. Y aquí la Comisión Nacional de Vivienda define este hacinamiento, es la sobreocupación de la vivienda, es la relación entre el número de personas y el cuarto habitable. Entonces, si tenemos una vivienda pequeña, estamos en una situación de estrés, estamos en una situación de confinamiento, todo esto es un factor de riesgo muy grave. De acuerdo a recomendaciones del Centro de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas, se considera que existe hacinamiento por sobreocupo en cuartos cuando la relación del índice de hacinamiento es superior a 2.5 personas en promedio por cuarto habitable. Y ONU Habitat estimó en 2018 que cerca del 38.4% de la población en México habita en una vivienda no adecuada, es decir, en condiciones de hacinamiento, hechas sin materiales duraderos, o que carece de servicios de agua o saneamiento. Entonces tenemos un alto porcentaje de población en México, en todo el país, que no está teniendo las condiciones de habitabilidad deseadas. Entonces, esta violencia que se genera por las condiciones de vivienda, a veces precaria y pequeña, pero también se da en viviendas de otras características, pero sí se está dando la violencia familiar de manera muy fuerte, y todo esto genera en los niños secuelas a largo plazo, incluso en sus aspectos sociales y conductuales. Cuando hablábamos del bullying y de la gran violencia que se detonó en los centros educativos, y se analizaba y se veía el por qué, cuáles eran las causas de esta expresión, se veía que venían del ambiente familiar. Entonces, todo esto está creando un contexto de gran riesgo en la población. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Entonces retomo, pues el hacinamiento, cuando se comparten viviendas con otras familias, lo que se ha dado en llamar el condominio familiar, un lote grande en que una familia inicial tiene su casa, se empiezan a casar los hijos, empiezan a hacer ahí mismo sus viviendas, y entonces en un lote hay muchas familias compartiendo ese espacio, y además tienen un gran riesgo legal, porque ante la muerte del titular de ese predio, pues todos quedan en indefensión. Entonces sí se han dado situaciones de riesgo y de violencias entre las propias familias por esa falta de la legalidad. Luego las malas condiciones de habitabilidad, etcétera, son factores de riesgo. Y que no hay intimidad en las casas,
Y todo esto, lo que comentábamos, o sea, están todos en el mismo espacio, un espacio pequeño, y crea las tensiones. Entonces, las dimensiones y la ubicación de la vivienda son factores de riesgo para la convivencia y la seguridad urbana. A menor superficie de la vivienda, ante mayores carencias de habitabilidad interna, mayor debe ser la calidad del espacio público. Y el espacio público, ¿qué es? Es a partir de que salgo de mi casa, ya estoy en el espacio público. Es la calle, son los parques, son los centros recreativos, los bosques, en fin. Este contexto tiene que tener una gran calidad. Comentábamos de los edificios que ahora en Querétaro se está dando la vivienda vertical. Entonces, la vivienda vertical se están redensificando ahí con vivienda vertical. Tiene que haber un contexto, tiene que haber un espacio amplio, espacio público, para que puedan tener condiciones de recreación, de convivencia, en fin, ¿no? Entonces, el espacio público es el principal componente de la ciudad, como les hablaba, y era, y creo que en breve vamos a regresar a ello, es este espacio de todos, donde nos encontramos, donde convivimos, donde se crean las condiciones de cohesión social. En las plazas, esas bellísimas plazas en Querétaro, ahí entramos todos, ahí todo el mundo tiene acceso, todo el mundo tiene oportunidad de convivencia, la Alameda, en fin, todas estas zonas tan hermosas. Creo que todos somos iguales, y eso es lo que hay que lograr, que el espacio público sea de acceso para toda la población. La imagen de la ciudad es precisamente la impresión que tiene la gente de ella cuando la recorre, cuando la sientes, cuando surge precisamente de esta interrelación con el medio ambiente, con sus calles, con sus zonas históricas, en fin. Entonces, todo eso es lo que va creando esta imagen de las ciudades y lo que va enriqueciendo esta vivencia y esta experiencia, y el espacio público es importantísimo en ello. Ahora, el mejorar el diseño y la gestión del entorno son acciones preventivas. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la prevención situacional, cuando hablábamos del delito de oportunidad? Entonces, estas acciones pueden ayudar a reducir el crimen, disminuir la percepción de inseguridad, y por el otro lado fomentan la convivencia vecinal. Son intervenciones sociourbanas. Cuando se analiza el territorio, el polígono donde vamos a trabajar, cuando se trabaja con la gente que vive, que mejor nadie conoce su territorio que los que están ahí, y entonces empezamos a identificar aquellas condiciones que les hacen sentir inseguro, aquello que no es, por qué prefieren ir por una calle, por qué no, y entonces se definen acciones preventivas. Y para esto analizamos, ahorita vamos a compartir algunos elementos y características que les ayudan a hacer intervenciones sociourbanas desde el punto de vista de la prevención situacional. Espacios públicos de calidad es uno de los factores claves para tener una ciudad con un enfoque más humano. Hablábamos desde el principio que ahora la visión es el ser humano, los derechos humanos. Vamos a invertir más en prevenir, vamos a fortalecer esta prevención en todos los sentidos y no llegar únicamente con acciones reactivas ante hechos delictivos. Entonces, necesitamos tener en las ciudades espacios públicos accesibles, que ofrezcan oportunidades de expresión y de disfrute para la población. Necesitamos tener estas zonas de recreación, de ocio, de convivencia en todas nuestras ciudades. Entonces, cuando hacemos intervenciones en el espacio público para la seguridad ciudadana, analizamos características físicas, actividades que se realizan en el espacio público, y entonces intervenimos en ellos. Y por mencionar algunas de ellas, la iluminación nos da seguridad o inseguridad. Es muy importante tener el control visual del espacio público. Ustedes imagínense caminar por una calle que les gusta y por una que no les guste. O sea, este control visual, cómo yo debo de tener esta distancia y esta libertad de obstáculos
para ver bien qué es lo que me voy a ir encontrando en mi recorrido. La accesibilidad es muy importante, tienen que ser espacios públicos para todos, toda la población, para personas, para los niños. A los niños nunca les preguntamos cómo queremos que sean sus espacios públicos. Les llegamos con el parque y les decimos que está su parque, pero ¿realmente es lo que quieren? Las banquetas realmente son estas banquetas accesibles para toda la población, para personas de la tercera edad, para la mamá que sale con una carriola y un bebé, para alguien que tuvo algún accidente y tiene algún problema de movilidad. Nuestras calles son accesibles o no tanto. Tenemos puntos de identidad en los polígonos donde trabajamos y hacemos intervenciones sociourbanas que logran sumar a la población, que por eso es importante preguntar y trabajar con la población del polígono, qué es lo que los hace que puedan cohesionarse, alguna historia, algún origen de la colonia, algo con lo que ellos están y que puede ser un punto de apoyo muy fuerte para intervenir en los territorios. La movilidad es básica, movilidad en transporte público, en diferentes modos de transporte público. No se vale nada más poner transporte público y luego cómo llego a ese transporte público. Tiene que haber conectividad con otros modos de transporte. Hay movilidad que no es motorizada, la peatonal, la de bicicleta, y ahorita ante la pandemia, la verdad, la movilidad en bicicleta se ha convertido en una alternativa importante. Todos los esfuerzos que se puedan hacer precisamente para fortalecer la movilidad a pie y en bicicleta son excelentes porque van a permitir volver a usar el espacio urbano sin riesgo como pudiera ser un transporte público. La limpieza y el mantenimiento en el espacio público es importantísimo. Ustedes imagínense antes cuando paseaban por las ciudades o por algún lugar que iban haciendo recorridos, cuál era su sensación cuando veían un lugar lleno de basura, con triques, a lo mejor pintas que no eran arte urbano realmente. ¿Cómo sentían ustedes ese espacio? ¿Les gustaba estar ahí? Ahora imagínense estar ahí en la noche. Son estos espacios que pueden ser focos de riesgo precisamente para la seguridad. La señalización es importantísima en los espacios públicos y la vegetación te puede hacer un espacio muy amable, muy agradable, o puede ser también mal mantenida, un gran escondite para que el delincuente actúe viendo esa oportunidad. ¿Recuerdan el delito de oportunidad? Y algo muy importante que tiene que haber en espacio público es ese disfrute de todo mundo, o sea, que se den estas oportunidades de distintos usos, de actividades a distintas horas, pero que estén los espacios públicos activos. Y muy importante que hemos venido platicando es esta participación vecinal. Siempre la participación vecinal es muy importante para tener las condiciones de habitabilidad y de seguridad en los contextos urbanos. Y ahorita esta gran iniciativa que tiene todo este evento es excelente porque están involucrados muchas organizaciones de la sociedad civil, del área, también organizaciones del sector privado, que se suman a un objetivo común de tener mejores condiciones de vida para Querétaro. Entonces, todo esto es valiosísima, esta participación que se está generando. Uno de los objetivos, retomo, de los proyectos de intervenciones sociourbanas de prevención es convocar y procurar lo que comentábamos de la participación ciudadana, desde el diseño. Cuando hablamos desde el diseño es desde checar, a ver, vamos a hacer un proyecto en este polígono, en este territorio, vamos a ver cuáles son las condiciones, dónde estamos ahorita. Este diagnóstico participativo es lo más rico en un proyecto de intervención sociourbana, porque desde ahí se involucran. Uno está como facilitador de ese diseño, pero quienes se quedan realmente son las gentes que viven ahí con el proyecto y el compromiso de ir realizando las acciones que entre ellos mismos definen. Entonces, desde el diseño, la planeación, la ejecución y la evaluación. Eso es algo muy importante porque no estamos muy acostumbrados a ver si realmente llegamos a donde queríamos evaluando.
y se vale en el camino retomar y decir, bueno, por aquí creo que no es esta la acción adecuada o no es la prioridad ahorita, y se van tomando otras decisiones, pero al final de todo tienen un objetivo común, que es disminuir las causas y factores que influyen en generación de violencia y delincuencia en ese polígono, que están aumentando la percepción de inseguridad, y a la vez se identifican aquellos factores que pueden ser de protección, que es lo, hablábamos de identidad hace un rato, recuerdan, ese es un factor de protección increíble cuando logramos entre todos identificar qué es lo que los une, y eso ya en las acciones que se van eh, proponiendo es lo que va fortaleciendo más la participación de los demás vecinos de la zona. Con esto nosotros hemos diseñado en Grupo Espacio 7 14 pasos que hemos trabajado y que hemos venido afinando en los distintos programas académicos que he tenido la oportunidad de coordinar y de diseñar tanto en la Universidad Iberoamericana como ahora en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que no es nada más que un paso muy lógico de saber en dónde estamos, hacia dónde queremos ir, cómo le hacemos para llegar ahí y saber si llegamos o no llegamos. Entonces, con estas 4 preguntas trabajamos con la gente y ellos mismos van desarrollando sus proyectos de intervención sociourbana que se les quedan, es una serie de líneas de acción que ya tienen ellos un proyecto de su polígono y que le van dando seguimiento. Y todo esto viene y abona a una cultura de prevención por la que hemos estado trabajando por muchos años. ¿Y qué oportunidades y qué retos tenemos aquí en la zona metropolitana de Querétaro? Yo quiero compartir con ustedes nada más algunos puntos para tener presente, porque hay una gran oportunidad en esta zona metropolitana de, de cumplir y de abonar al objetivo de desarrollo sustentable, al 11, que se refiere a conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. ¿Cuál es nuestro contexto en esta zona metropolitana de Querétaro? Primero, en el país tenemos, de acuerdo a un estudio que se hizo desde el 2015 entre INEGI, CONAPO y Cedesol, que delimitaron zonas metropolitanas en todo el país, tenemos 74. La zona metropolitana de Querétaro está considerada como una zona metropolitana interestatal, ya que incluye Querétaro y Guanajuato. ¿Qué municipios son los que están incluidos en esta zona metropolitana? Es Querétaro, Corregidora, El Marqués, que siempre ha habido una gran vinculación entre estos 3 municipios, suman Huimilpan y Apaseo el Alto. ¿Qué factor de riesgo o qué área de oportunidad hay precisamente en esta colindancia con Guanajuato y Apaseo del Alto? Ahí se los dejo de tarea. Creo que es una zona muy importante de tener presente y de analizar y de buscar estas oportunidades de desarrollo para hacer acciones de prevención. Siempre en las colindancias de los municipios son puntos a reflexionar sobre ellos, porque por alguna razón son zonas a veces medio olvidadas, son zonas que pueden generar condiciones que faciliten acciones de delincuencia, en fin, y todos cuando hablamos de focalizar proyectos de intervención sociourbana, siempre sugerimos ver estas zonas de colindancia y ver de qué manera podemos atenderlas para que tengan mejores condiciones, mucho más cuando es con otro estado. En la zona metropolitana de Querétaro tiene ahorita 1.3 millones de habitantes. Es una de las 13 zonas metropolitanas de todo el país que tienen más de 1 millón de habitantes. O sea, estamos teniendo una población importante, una población que ha crecido en los últimos años de manera muy importante. Por su tamaño de población, ocupa el 10º lugar la zona metropolitana de Querétaro entre las 74 de todo el país. Este es el mapa de la zona metropolitana. Tenemos 2.427 hectáreas y una densidad media de población, la verdad, baja. Y ustedes ven aquí el territorio, vean lo que es los puntos urbanos, vean dispersiones, y bueno, falta simplemente un recorrido
y ver todos estos vacíos urbanos que es importante tener presente precisamente para atender el tema de evitar la violencia, la delincuencia y tener medidas de protección ahí. Simplemente aquí la tabla, el municipio de Querétaro es el que tiene mayor número de habitantes, del 1.3 millones, tenemos 878,000 habitantes, pero está vinculado a los otros municipios y al final es toda una unidad urbana de 1.3 millones de habitantes que tienen una gran oportunidad de crear todas estas condiciones de seguridad y de seguridad urbana que venga a contribuir a mejorar las condiciones de vida de toda la población. Querétaro, ayer escuchaba en una de las, cuando el secretario del PRETE daba su presentación, Querétaro es un orgullo su crecimiento que ha tenido, entonces hay que atender ahora el tema territorial, cómo logramos tener mejores condiciones de vida para toda la población. Y con esto yo concluyo mi presentación y pues les agradezco muchísimo toda su atención, espero dejar más que nada una inquietud de cómo entre todos podemos mejorar las condiciones de vida de nuestro territorio, de la población, y cómo podemos comprometernos ya como organizaciones de la sociedad civil, como organismos del sector privado, a abonar en estos territorios que el propio tema de este foro de territorio inteligente, cómo podemos aprovechar todas estas tecnologías, cómo podemos abonar para tener mejores condiciones de vida. Y yo en lo personal incido mucho en mejores condiciones de vida en cuanto a la seguridad, urbana, y pues muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. Ahora, para dejar de compartir, no sé cómo le hagamos. Gracias, arquitectas, 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 arquitectas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ahí estamos, 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 ahí estamos. Ahora sí, chicos, 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 ahora sí. En la página de nosotros, 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 en la y seguimos en un ya se está preparando con nosotros Rodolfo Yolavera. En unos instantes nos va a acompañar, que tiene una presentación sensacional sobre innovación social. En unos instantes comenzamos, el doctor ya se está preparando y en unos instantes comenzamos con ustedes. Él es presidente de